El príncipe Alacrán. Mi hermano Feliciano no había regresado a dormir y resolví acostarme sin esperarlo más tiempo. En esa época aún vivíamos juntos. Seguramente el muy borracho se había quedado dormido bajo algún banco de la taberna a la que acostumbraba ir. Ya me tenían desesperados hospicios y pensaba arrojarlo de casa al siguiente día, pues se hacía imposible la convivencia llevando a él, como llevaba una vida tan desastrada y escandalosa. Creo haber dicho en alguna ocasión que Feliciano y yo éramos gemelos. Malaya la hora en que fuimos engendrados. Desventurada ocurrencia de la fatalidad traernos al mundo con pocas horas de intervalo. Y, lo que es peor, con rostros y cuerpos tan semejantes. Los sabios que se dedican a estudios de psicofisiología no consideran entre las causales que pueden romper la identidad del yo la semejanza absoluta de tus cuerpos. Antes de seguir la relación de un extraño episodio de nuestra vida, voy a explicar brevemente uno de los muchos fenómenos psicológicos que se realizaban en mí, con lo cual creo prestar un positivo servicio a la ciencia. Un actor dedicado al estudio de un carácter que necesita interpretar puede preocuparse tanto de su asimilación que llega a sentir realmente en su alma el yo del personaje que estudia. Entre mi hermano y yo se realiza frecuentemente y sin propósito intencionado. Ese fenómeno, debido sin duda no solo a la identidad de nuestras personas físicas, sino también a la confusión de nuestros espíritus en las tenebrosidades de nuestra vida fetal común. Desde pequeños éramos tan semejantes de cuerpo y de rostro que a nosotros mismos nos era absolutamente imposible distinguirnos cuando estábamos igualmente vestidos y en una situación incolora de espíritu, la semejanza de los cuerpos y la entonación idéntica de la voz nos causaban el efecto de que ambos éramos incorpóreos. ¿Por qué? Porque los dos teníamos conciencia de la distinción de nuestra persona interna, pero no así de la de nuestros cuerpos. A la muerte de nuestro padre, nuestra madre murió al darnos a luz. Heredamos una cuantiosa fortuna consistente en dinero depositado en bancos, acciones de varias empresas florecientes, una fábrica de telas de seda acreditada y diversos inmuebles urbanos. Continuamos viviendo en la casa paterna y sucedía que cuando Feliciano y yo teníamos que salir a nuestros personales asuntos, me invadía de pronto la mortificante duda sobre mi personalidad. Ignoraba cuál de los dos cuerpos, el que se iba o el que se quedaba, era el mío. ¿Qué rasgo distintivo personal me puede garantizar que yo soy Macario y no Feliciano? Me preguntaba yo lleno de angustia, y solo porque comprendía que se reirían de mí, no detenía al primer transeúnte para decirle, me he perdido dentro de mí mismo, ayúdame a encontrarme. La duda y la angustia crecían contemplando un gran retrato fotográfico que nos habíamos hecho juntos. ¿Soy yo el de la derecha o el de la izquierda? El mismo rostro tienen ambos, la misma actitud, la misma expresión. Y si yo no podía distinguir las imágenes, ¿había acaso algún dato nuevo tratándose de personas idénticas? Feliciano se emborracha y yo no, me decía procurando serenamente. Luego, no soy Feliciano, sino Macario. ¿Y por qué ha de ser Feliciano y no Macario quien bebe? Y aunque así fuera, ¿quién te asegura que él ha salido, que el que ha salido es el uno y no el otro? Hombre, vamos, porque tengo conciencia de no beber. Perfectamente, amigo, pero ¿de quién es esa conciencia? Mía, obviamente. Sí, ya lo sé, pero ¿tú quién eres? Macario. ¿Y por qué no Feliciano? Y así seguía dialogando conmigo mismo y regresando siempre a la misma duda. Y era tal la excitación nerviosa que experimentaba que al fin me sentía borracho. Y entonces, cosa extraña, en vez de ser mayores mis confusiones y tormentos, me tranquilizaba, me convencía, me resignaba a ser Feliciano, y rendido por la fatiga, me quedaba dormido. Eso sí, eso, referir las confusiones cómicas muchas veces, en que incurrían nuestros amigos. Un día, por común acuerdo, pues convenía a nuestros intereses, fuimos donde un notario público y en presencia de varios testigos, nos hicimos tatuar una F y una M, respectivamente, en el brazo, tan cerca de la mano. Enseguida publicamos en los diarios de la localidad un anuncio para que
Los que por cualquier asunto quisieran verificar nuestra identidad, nos exigieran que les mostráramos la marca que llevábamos en el brazo derecho. Pero esto en nada resolvía el problema psicológico, la duda íntima, porque ¿quién podía asegurarme que el tatuaje no había sido hecho equivocadamente y que la M grabada en mi brazo no correspondía a Feliciano? Lo más que podía deducirse es que para los negocios y el contacto con el mundo teníamos personalidad convencional, de adopción. Reanudemos nuestro relato. Decía que Feliciano probablemente se había embriagado y dormía encima o debajo de algún banco de su taberna favorita. Y decía también que ya me tenía desesperado su desastrada vida. Constantemente tenía que interesarme por él y pagar gruesas multas y finanzas que luego, a principios del trimestre, me reembolsaba de la buena parte de la renta que le correspondía. En muchas cosas diferíamos de gustos y opiniones, y continuamente estábamos disputando por lo general nuestras reyertas. Nuestras, a ver, por lo general nuestras reyertas terminaban en mutuas burlas y hasta en insultos. Imposible discutir serenamente con Feliciano. Era intratable. Cuando yo le llamaba borracho, él me decía en el mismo tono irritado, morfinómano. Y los dos teníamos razón en esto, pues lo confieso. Si mi hermano se embriagaba por la boca, yo me embriagaba por la piel. De todos modos, con mi vicio o manía, yo no provocaba escándalos y, aun cuando amaba extrañablemente a mi hermano, me era imposible seguir viviendo con él. Resolví que nos separáramos. Con estos pensamientos me quedé dormido esa noche, no sin haberme dado antes una inyección con mi fina jeringuilla de Pravaz. Comenzaba a quedarme dormido cuando sentí en mi despacho un ligero ruido. No hice caso al principio. En el suelo... perdón. Cuando estaba... Comenzaba a quedarme dormido cuando sentí en mi despacho un ligero ruido. No hice caso al principio. En el suelo y junto al escritorio tenía yo varias docenas de libros para el encuadernador. Estaban en revuelta confusión los autores más opuestos en inspiración y en épocas. El Orestes, de Sófocles, una edición antigua de la vida de la Beata Cristina, de Stonehenge, una edición de 1674 de la vida y hechos del ingenioso Hidalgo, que faltaba en mi colección de Quijotes, el Wilhelm Meister, de Goethe, l'animale, de Rachilde, la Disquisitionum Magicarum, de Martín del Río, Sohar de Méndez, La Parerga, de Schopenhauer, un ejemplar de la Justina, de Divino Marqués, Solitude, de Zimmerman, y muchos libros más que no recuerdo y que yo como lector no soy capaz de pronunciarlos correctamente. La persistencia del ruido comenzó a irritar mis nervios. Parecía como si un pequeño gnomo se divirtiera saltando entre los libros, rascando las cubiertas y transportando las letras de una obra a otra. Me imaginaba yo, arrastrado por mi excitada fantasía, que el caballero manchego se había empeñado en desaforada batalla con algún súcubo del libro del río, o que la protagonista de la Animale había seducido al vengador Orestes, o al desventurado la Roquerusane de Sohan. Me cansé al fin de idear extravagancias. Deseaba dormir, pero los continuos saltos, roces, chirritos, desgarraduras y choques me despertaban en cuanto empezaba a hundirme en las deliciosas regiones del sueño. Me puse unas... otra vez. Me puse unas chinelas, encendí la luz y fui a averiguar qué era lo que producía esos ruidos. Levanté un libro, era La Parerga, y salió de abajo un enorme alacrán negro, erizado de pelos y armado de una formidable púa en la extremidad de la cola.
No sé por qué me pareció que el horrible bicho levantó hacia mí sus patas delanteras en actitud de implorar clemencia. Tuve un segundo de conmiseración y pensé dejarlo con vida, pero consideré también que si hacía tal cosa, esa fea limaña continuaría royendo mis libros y haciendo el ruido infernal que no me dejaba dormir. Era un hermoso ejemplar negro que tenía grabado en el caparazón del tórax algo así como una corona ducal del color del carey. No hubo perdón, resolví matarlo y lo solté. Apenas el bicho se vio en libertad, intentó huir, pero yo di un rápido salto y caí con precisión gimnástica encima de él, aplastándolo ruidosamente. Quedó en la alfombra un conjunto informe de diminutas vísceras, pedazos de caparazón, tenazas, patas y pelos, todo flotando sobre líquidos turbios y sanguinolentos. Volví a acostarme tranquilamente en mi lecho. A poco sentí un ligero ruido como de algo que se arrastrara. Si habré dejado vivo a ese bicho, pensé, pero no, era imposible, no había quedado un solo fragmento de la bestiecilla en condiciones de moverse. Cesó el rumor y me quedé dormido, olvidándome de apagar la luz. De pronto desperté, miré en torno mío y quedé frío de terror. Por todas partes estaba rodeado de alacranes que agitaban pausadamente las tenazas de sus extremidades anteriores, haciendo un ruido de mandíbulas que parecían masticar algo. Infinidad de ojillos fosforescentes y viscos me miraban con fijeza codiciosa. Veía brillar los accidentados tórax a la luz tenue de mi lamparilla verde. De las articulaciones y de los pelos salía un sudor rubio, viscoso como la miel, y las erguidas colas se inclinaban hacia adelante, ostentando sus púas agudas y ponzoñosas. Por todos lados subían a mi lecho. Unos trepaban por las cortinas y, a fin de no perderme de vista, se arqueaban horrorosamente. Otros se colgaban con sus púas de los cordones y borlas. Se columpiaban en ellos y pasaban a una pulgada de mis espantados ojos, sus tenazas erizadas de dientes. Espiaban mis movimientos y sus ojillos fluía una fulguración, oleosa y oleosa y fosfórica, como la de los ojos de los búhos. Y los sentía caminar, enredándoseles los pelos hirsutos de las patas en el brocado de la sobrecama. El suelo de mi habitación estaba cubierto de escorpiones. Los más pequeños tenían la longitud de mi brazo. Los más vigilantes estaban a los bordes de mi cama. Se cogían fuertemente con las patas delanteras y estiraban la cola a los que estaban en el suelo para que estos subieran, y al hacerlo producían un ruido seco como de cueros o cáscaras frotadas. Uno de los escorpiones quiso subir al dosel de mi lecho desde la cabecera. Lo veía en la actitud replegada del salto. El bicho esperaba que uno de sus congéneras, que se columpiaba en una de las borlas, pasara cerca de él. Dios mío, pensé, si hierra el salto, va a caerme encima. Y esperé helado de espanto. El animal saltó y se cogió del caparazón del otro, pero le hincó en la carne por las junturas. El herido se revolvió irritado y casi en el aire lucharon varios segundos a dentilladas y coletazos. Una gota de sangre y hedionda me cayó en el pecho. ¡Qué horror! Yo tenía la piel cubierta de esos granitos que engendra el espanto y debía de tener los cabellos más derechos que alfileres. Mientras mayor número subía, eran más amenazadores y con mayor saña me dirigían sus venenosas púas y formidables tenazas. Como el número crecía, los escorpiones se apiñaban contra mí. Caminaban los unos contra los otros. Luchaban y rozaban sus cuerpos fríos, peludos y melosos con mis brazos y mejillas. Sentía el vaho fétido de sus fauces deformes, de las que salía un gruñido. Lo más curioso era que yo entendía, como si fueran palabras coherentes, los gruñidos de esas alimañas, y repercutían en mi intelecto sus ideas feroces de venganza. Lo que entraba en mi oído como un sonido puramente animal se recomponía en mi intelecto y formaba frases y períodos perfectamente claros, expresiones concretas
imprecaciones y amenazas de un sentido distintamente humano. Comprendí que venían a vengar la muerte sin compasión que yo había dado a su rey. Comprendí que solo esperaban una orden para devorarme. Unos me hundirían las púas en los ojos, otros cogerían mi lengua entre las tenazas y me la arrancarían. Y algunos penetrarían por mi ensangrentada boca a las entrañas y me sacarían del corazón y los intestinos. No podría huir porque había escorpiones en las paredes, en el techo, en el suelo, por todas partes, y en cuanto prendiera a escapar o tocar el timbre de la servidumbre caerían de lo alto sobre mí. El corazón se lo comería la reina y con mis huesos harían un túmulo a mi víctima. Yo había sido un ingrato al llevar el luto a esa generosa raza. Ella debía el no tener hormigas ni arañas en mis habitaciones. ¡Oh! No quedaría un solo escorpión que no mojara las patas en mi sangre impía. Todo sería obra de un momento y solo esperaban que viniera la reina y diera la señal. Cada minuto que transcurría aumentaba la hazaña y la impaciencia de esos inicuos bicharracos. Los crujidos de dientes eran cada vez más horrorosos. Los que estaban sobre los almohadones me tiraban de los cabellos y golpeaban mi frente con sus colas. Otros me cogían las orejas y los dedos de los pies entre las tenazas y apretaban. Al menor movimiento que yo hacía dirigían sus armas contra mí y se preparaban a asaltar. No me quedaba otro recurso que el resignarme a morir de un modo tan cruel. De pronto, oí un crujido más fuerte. «¡Dios mío! Es la señal», murmuré en una convulsión de terror. «Adiós, Feliciano, hermano mío. Oh Dios misericordioso, perdóname todo lo que he blasfemado contra ti. Cuánto me arrepiento de haberte ofendido con una vida tan llena de pecados y depravaciones. Dios magnánimo, Jesús sacramentado, recibe mi alma en tu seno piadoso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y hágase tu voluntad». Quise cerrar los ojos, pero el terror había petrificado mis párpados. Sentí que los furiosos animales tiraban de la sobrecama. Sería para comerme más fácilmente. Un alacrán negro, hiperbólicamente grande, se irguió encima de los demás. Estaba cubierto de telarañas enredadas entre la cabeza chata y horrible, las velludas patas y la espiga de su ponzoñosa cola. Tenía grabada una corona que el coselete torácico. Un sacudimiento de horror contrajo todo mi cuerpo. Aquel bicho tenía las dimensiones de un muchacho. Avanzó lentamente hacia mí en el espacio que le abrieron respetuosamente los demás escorpiones. Cuando su espantable cabeza estuvo a la altura de la mía, mientras con las tenazas me sujetaba los brazos, me dijo: «¿A dónde se ha ido tu orgullo de hombre, tu valor, tu vanidad de ser inteligente? Ah, débil, ruin, cobarde, miserable criatura, hace poco dejaste un reino sin rey. Pensabas que el equilibrio del universo no se rompería con el despachurramiento de un bicho despreciable al que te imaginaste, su especie no vengaría. Y viniste tranquilamente a tu lecho a dormir sin el más pequeño peso en la conciencia. Te has engañado doblemente, porque el ser despreciable eres tú. Tú, el ser cuya desaparición será indiferente al universo. Tú, el hijo predilecto de la creación. Tú, la imagen y semejanza de Dios, no contabas con que la especie de tu víctima se vengaría de tu impiedad. Si no tuviste clemencia con un pobre rey que te imploraba la vida, justo es que no la tengamos contigo». «Perdón, reina, perdón», murmuré gimiendo y castañeteando los dientes. No sé por qué mi espíritu se aferró a la esperanza y percibió en el acento, en el fondo de esas palabras crueles, menos crueldad de la que significaban. Y no me engañé. La reina de los escorpiones me respondió lentamente: «Te perdonaré si reparas tu delito». Hubo una formidable agitación de furia en torno mío. La promesa irritó a los escorpiones y las colas y las tenazas erguidas se dirigieron amenazadoras hacia mi cuerpo. «Tendré clemencia contigo», insistió con firmeza la reina. ¿Sabes lo que buscaba el rey entre tus libros? Buscaba la ciencia del buen gobierno. Es decir, quería adquirir la astucia, la maldad y la inteligencia de tu especie cuando lo asesinaste villanamente, antes de que lograra realizar su deseo. Pues bien,
Yo quiero lograr por el amor lo que mi esposo anhelaba y que tu amor puede darme. Sí, te perdono y te amo. Tu vida me pertenece y quiero utilizarla para engendrar un hijo que tenga mi raza y tu inteligencia. Eres mío por derecho de venganza y por botín de amor. A ver qué más hay, a ver qué más hay. Ah, sí. Su boca viscosa y deforme se adhirió amorosamente a la mía y sus tenazas enlazaron mi cuerpo. ¡Oh, qué horrible el contacto de esa bestia fría, melosa, áspera, fétida! A la mañana siguiente llegó Feliciano, borracho aún, y me despertó con lengua enredada. Comenzó a darme disculpas por su tardanza y embriaguez. No le respondí, estaba conmovido con la repugnante y terrible aventura de la noche. Quizá todo había sido una espantosa pesadilla. Para cerciorarme, me levanté del lecho y fui a ver en la habitación contigua del sitio donde habían matado al alacrán rey. El suelo estaba manchado, pero habían desaparecido los restos del real cadáver. Se los habían llevado sus súbditos. Feliciano, al verme regresar inmutado, creyó que era por la cólera hacia él y se levantó para abrazarme. Pero de pronto lo vi dando zancadas y traspiés. Ya está uno, ya está uno, ya está el otro. ¿Sí habrá más? ¿Pero qué te sucede, borracho de los demonios? ¿En qué? ¿Es que estás loco? No, hombre, vi un gran alacrán que saltó de tu cama y otro chiquitín y los he despachorrado. ¡Asesino! Le grité con los cabellos erizados. ¡Has matado a la reina y a mi hijo! ¡Desventurado! Esta noche te devorarán. Claro es que Feliciano no me entendió. Se encogió de hombros murmurando que yo estaba más borracho que él. Esa misma tarde cambié de casa y me separé de mi hermano, quien ha seguido tan borrachón y escandaloso como antes. Feliciano es incorregible.